Arranque electrónico. En esta ocasión utilizaremos lo que es un variador de frecuencia. Ayuda a que el canal crezca, dale like, comparte y suscríbete. Utilizaremos lo que son los magnetotérmicos para la parte de protección, es muy importante para proteger el circuito. Utilizaremos variadores de frecuencia, que son dispositivos que permiten graduar la velocidad del motor. Aquí tenemos un variador de frecuencia por el cual podemos graduar la velocidad mediante el potenciómetro, y aquí tenemos otro variador de frecuencia que se puede graduar la velocidad mediante los pulsadores. Una particularidad del variador de frecuencia es que puede introducirse una señal monofásica y tener una señal trifásica. Esa es una particularidad del variador de frecuencia. Otra particularidad que tienen estos dispositivos es que ya llevan elementos de protección. Entradas y salidas del variador de frecuencia. Tenemos la entrada de la red, que es muy importante y que tienen todos los variadores de frecuencia. La salida para el motor. Tenemos salidas analógicas. Tenemos relé. Tenemos también lo que son las entradas digitales. Estas nos sirven para las botoneras. Tenemos una entrada analógica para el cual podemos usar un potenciómetro. Estas nos sirven tanto para jalar estas entradas a lo que es un tablero cuando no estamos cerca de lo que es el variador de frecuencia. La velocidad. La velocidad del motor que se entrega en el eje es menor a la velocidad que nosotros estamos proyectando con lo que es el campo. La velocidad del campo magnético es 60 veces la frecuencia sobre el número de pares de polos. Esta velocidad es la velocidad que nosotros tenemos en el campo, en el estator de la máquina. La velocidad en el eje es poco menor debido al deslizamiento existente entre el campo magnético y el rotor del motor. Y tenemos las expresiones para poder calcular ambas velocidades. Empezamos con la simulación. Empezamos la simulación. Aquí ya saqué varios de los componentes: el magnetotérmico trifásico, monofásico, el pulsador de parada, el pulsador de marcha, un contactor, la bobina del contactor, el contacto auxiliar. También saqué la parte de fuerza del variador de frecuencia como la parte de control y el motor. Empezamos con la conexión de la parte de fuerza, de la salida del magnetotérmico a la entrada del variador de frecuencia, que son L1 y L2, de la salida del variador de frecuencia al motor. Esa es la parte de fuerza, una parte muy sencilla. Conectamos en serie el pulsador de parada y el pulsador de marcha. Después conectamos la bobina. Posteriormente conectamos el otro extremo de la bobina a lo que corresponde como neutro. También conectamos lo que es el enclavamiento o la memoria, como quieran llamarlo. Hasta este punto tenemos lo que es el esquema básico de lo que es un arranque directo. Conectamos lo que es el positivo a la entrada del contactor, de la salida del contactor a la entrada I1. Configuramos el variador de frecuencia. Podemos activar si queremos el potenciómetro analógico. Tenemos que introducir el valor de velocidad del motor, lo que nos presenta en placas. Introduzco 1500 y a la frecuencia a la cual está diseñado. Esto para hacer un arranque. El tiempo de aceleración de la rampa, o sea, en qué tiempo vamos a llegar hasta esa velocidad, eso mucho depende del tipo de motor, como habíamos hablado anteriormente. Muy bien, ponemos la simulación del mismo, el contactor de fuerza, el contactor de mando. Noten que ya tenemos energizado lo que es el variador de frecuencia. Conectamos el pulsador de marcha y ahí tenemos lo que es el variador de frecuencia. Tenemos con una frecuencia de 50 Hz y a una velocidad de 1500 RPM. En esta parte tenemos ya el motor a sus velocidades nominales que nos entrega. También podemos hacer funcionar a una frecuencia inferior, como ser la de 30 Hz. Empezamos las conexiones. Aquí tenemos ya el pulsador de marcha, 30 Hz, y tendremos una velocidad mucho menor a la de 1500, 900 RPM.
También nosotros con el potenciómetro podemos graduar la velocidad de forma manual desde 30 Hz aumentando, porque era la frecuencia base a la que pusimos. Podemos ligar frecuencias superiores a las cuales nos entrega la red. Esa es una particularidad de los variadores de frecuencia. Este sería el uso escaso de lo que es un variador de frecuencia. También podríamos utilizarlo para inversión de giro. Para inversión de giro se utiliza I2. Podemos hacer el circuito, no es nada complicado. Necesitaremos de un pulsador, de una botonera para la inversión de giro, para la siguiente velocidad, para el siguiente ritmo de giro. También necesitamos lo que es un contactor, un contacto. De igual forma necesitaremos lo que es un contactor. Necesitamos la bobina del mismo. Y para la inversión de giro necesitamos lo que es muy importante, el seguro. En esta parte. Y también necesitaremos en esta otra parte. Esto nos va a permitir que no cometamos el error de poner la otra velocidad o invertir el giro cuando esté girando el motor. Es muy necesario tomar este tipo de precauciones. De acá conectamos al siguiente pulsador, de la salida del pulsador al seguro, del seguro del contacto que usaremos como seguro a la bobina del contactor y después al enclavamiento del mismo. Necesitamos una conexión en esta parte, otra conexión en esta parte. De igual forma conectamos el otro extremo. En esta parte necesitamos que este contactor nos invierta, servirá para la inversión de giro, será KM2. Necesitamos conectarlo a I2. Tenemos un punto común que es el positivo a la entrada del contactor y de la salida a I2. Empezamos a poner los diferentes nombres. Esta es la bobina del contactor KM2 y su respectivo enclavamiento KM2. Este sería el pulsador de marcha para invertir el giro, marcha contraria. Este contacto va a estar cerrado siempre y cuando KM2 esté apagado, o sea, no esté en funcionamiento. Este contacto va a estar cerrado siempre que KM1 no esté en funcionamiento. Esas son las medidas de seguridad que siempre debemos de tomar. Bien, acá nos olvidamos una pequeña conexión y no nos hemos olvidado conectar nada. Podemos proceder con la simulación. Hagamos que el motor trabaje a los 50 Hz como corresponde. Procedemos con la simulación. En esta oportunidad ya tenemos lo que es el variador de frecuencia en línea. Tenemos acá la frecuencia de 50 Hz, la parte a la que tenemos que llegar en un tiempo de unos 5 segundos. Procedemos con la primera marcha, noten el sentido de giro. Esto es el tiempo de rampa que usa el variador de frecuencia para el giro. Por más que en esta ocasión nosotros presionemos el otro sentido de giro, no se va a activar debido a este seguro que nosotros hemos puesto. Necesariamente necesitamos parar el motor. Una vez detenido el motor, recién podemos accionar el otro sentido de giro. Pueden notar en la flecha del motor que está girando en sentido contrario. Esta es otra de las aplicaciones que se le da a lo que es el variador de frecuencia. También en este tipo de uso podemos variar la velocidad aumentando desde la frecuencia base con el potenciómetro a frecuencias superiores. Espero que este video te haya ayudado a informarte, ayuda a que nuestro canal crezca. Dale like, comparte y suscríbete.